La carrera hacia la superinteligencia artificial ya no es ciencia ficción, está ocurriendo en este momento. Ilya Sutskever, una de las mentes detrás de OpenAI, acaba de revelar ideas impactantes sobre hacia dónde nos dirigimos. Te interesará seguir viendo, porque lo que dijo podría redefinir todo lo que sabemos sobre la inteligencia, la humanidad y el futuro de nuestra especie. Una de las primeras cosas que Ilya Sutskever mencionó fue el paradigma actual de la inteligencia artificial y por qué está llegando a su fin. Habla sobre el fin del preentrenamiento y afirma que este enfoque, tal y como lo conocemos, terminará de manera inevitable. Esto es significativo ya que el paradigma actual de la IA depende en gran medida del preentrenamiento basado en textos masivos. Su declaración anticipa un cambio fundamental en cómo entrenamos los modelos en el futuro, lo que plantea preguntas cruciales. ¿Qué nuevos enfoques reemplazarán las técnicas actuales? ¿Cómo se adaptará el campo de la inteligencia artificial una vez que hayamos agotado todos los datos fácilmente disponibles? Es a la era del preentrenamiento. Y la era del preentrenamiento es lo que podríamos decir el modelo GPT-2, el modelo GPT-3, las leyes de escalado. Y quiero mencionar específicamente a mis antiguos colaboradores, Alec Radford, también Jared Kaplan, Dario Amode, para realmente hacer que esto funcione. Pero eso condujo a la era del preentrenamiento. Y esto es lo que ha sido el motor de todo el progreso que vemos hoy. Redes neuronales extra grandes, redes neuronales extraordinariamente grandes, entrenadas en enormes conjuntos de datos. Pero el preentrenamiento, tal como lo conocemos, indudablemente terminará. El preentrenamiento terminará. ¿Por qué terminará? Porque, bienvenido. Audi está creciendo mejor. Hardware, mejores algoritmos y clústeres más grandes. Todas esas cosas siguen aumentando tu capacidad de cómputo. Todas esas cosas siguen aumentando tu capacidad de cómputo. Los datos no están creciendo porque tenemos solo un intranet. Solo tenemos una intranet. Incluso podrías llegar al extremo de decir que los datos son el combustible fósil de la inteligencia artificial. Fue creado de alguna manera y ahora lo usamos. Y hemos alcanzado el máximo de datos y no habrá más. Tenemos que lidiar con los datos que tenemos. Ahora, todavía nos permite avanzar bastante, pero esto es solo una intranet. Y tiene razón. Prácticamente hemos agotado todas las formas de datos disponibles. Ahora, lo que necesitamos es encontrar nuevas soluciones. Aquí es donde entra en juego lo que Sutskever menciona como los 3 elementos clave que están por venir. Te los explicaré a continuación. Así que aquí me tomaré un poco de libertad para especular sobre lo que viene después. En realidad no necesito especular porque muchas personas están especulando también. Y mencionaré sus especulaciones. Es posible que hayas escuchado la frase, agentes. Es común y estoy seguro de que eventualmente sucederá algo. Pero la gente siente que algo de agentes es el futuro. Más concretamente, pero también un poco vagamente, datos sintéticos. Pero, ¿qué significa datos sintéticos? Descifrar esto es un gran desafío. Y estoy seguro de que diferentes personas tienen todo tipo de avances interesantes allí. Y un tiempo de inferencia de cómputo, o tal vez lo que se ha visto más recientemente, más vívidamente en O1, el modelo O1, todos estos son ejemplos de cosas, de personas tratando de descubrir qué hacer después del preentrenamiento. Y todo eso es muy bueno. Ilya Sutskever destacó 2 conceptos clave que marcarán el futuro de la inteligencia artificial: agentes autónomos y datos sintéticos. Los agentes son ampliamente discutidos como el próximo gran paso en la IA. Aunque los sistemas actuales como ChatGPT son excelentes para generar respuestas, no son verdaderamente agentes. Esto significa que no tienen la capacidad de establecer objetivos por sí mismos, razonar sobre su entorno ni tomar acciones significativas de manera independiente. Sutskever insinuó que los futuros sistemas serán genuinamente agentivos, capaces de razonar y actuar de manera autónoma, algo que hasta ahora solo hemos visto en la ciencia ficción. Este avance implicará que las IAs dejarán de ser herramientas pasivas para convertirse en participantes activos que tomarán decisiones reales, se adaptarán a situaciones nuevas y colaborarán con los humanos de forma más autónoma y proactiva. Esto supondrá un salto enorme en funcionalidad, ya que las IA agentivas podrán realizar tareas sin necesitar constantes indicaciones o supervisión. Imagina un asistente personal de IA que gestione proactivamente tus tareas, realice investigaciones complejas o incluso resuelva problemas del mundo real sin que tengas que controlarlo en cada paso.
El segundo punto crucial es el uso de datos sintéticos como solución al agotamiento de los conjuntos de datos del mundo real, una limitación a la que nos estamos enfrentando. Aunque Sutskever no profundizó en los detalles técnicos, destacó que crear datos sintéticos de alta calidad es tanto una prioridad prometedora como un desafío en la investigación de IA. Los datos sintéticos son conjuntos de datos generados artificialmente que imitan las propiedades de los datos reales. Pueden ser creados mediante simulaciones, modelos generativos o algoritmos diseñados para replicar fenómenos naturales. Por ejemplo, estos datos podrían usarse para entrenar IA en casos extremos o eventos raros, como situaciones críticas para coches autónomos o diagnósticos médicos complejos. El uso de datos sintéticos es crucial porque sin ellos el progreso de la IA podría estancarse debido a la escasez de datos reales. Al dominar la generación de datos sintéticos, podremos entrenar modelos en escenarios que no existen en el mundo real o que son demasiado infrecuentes para capturar. Esto podría desbloquear capacidades completamente nuevas para la IA. El ratón está funcionando muy bien, así que tienes estos mamíferos, ¿verdad? Todos los diferentes mamíferos. Luego tienes primates no humanos. Es básicamente lo mismo, pero luego tienes los homínidos y según mi conocimiento, los homínidos son parientes cercanos de los humanos en la evolución, como los neandertales. Hay un montón de ellos. Se llama Homo habilis, tal vez. Hay un montón. Y todos están aquí. Y lo que es interesante es que tienen una pendiente diferente en su exponente de escalamiento de cerebro a cuerpo. Entonces, eso es bastante genial. Lo que significa es que hay un precedente, hay un ejemplo de biología descubriendo algún tipo de escala diferente, algo claramente es diferente. Sutskever también habló sobre un gráfico que ilustra una relación conocida en biología, el vínculo entre el tamaño del cuerpo de un animal y el tamaño de su cerebro. En la mayoría de los mamíferos existe un patrón predecible. Los cuerpos más grandes tienden a estar acompañados por cerebros más grandes en una proporción relativamente constante. Sin embargo, los ancestros humanos, los homínidos, rompieron este patrón de alguna manera. Esto sugiere que hubo factores únicos en nuestra evolución que permitieron un desarrollo cerebral desproporcionado en comparación con nuestro tamaño corporal. Este fenómeno pudo haber sido clave en el surgimiento de capacidades cognitivas avanzadas, diferenciándonos del resto de los mamíferos. La evolución produjo criaturas cuyos cerebros crecieron más rápido de lo esperado en relación con el tamaño de sus cuerpos. Este cambio sugiere que en algún momento la naturaleza descubrió una nueva forma de escalar la inteligencia en los humanos, lo que permitió el desarrollo de cerebros mucho más grandes y capaces en proporción a nuestro cuerpo. Sutskever utiliza esta analogía para destacar un desafío similar en el campo de la inteligencia artificial. Al igual que la biología encontró un nuevo modelo para escalar la inteligencia humana, la IA deberá descubrir métodos innovadores para superar sus límites actuales de escalabilidad. En este momento, la IA depende de enormes cantidades de datos y redes neuronales cada vez más grandes. Sin embargo, para avanzar, será necesario desarrollar enfoques más ingeniosos que no sigan simplemente los patrones de escalamiento actuales, tal como ocurrió en la evolución humana. Esto implica un replanteamiento fundamental sobre cómo lograr avances significativos en inteligencia artificial. Así que ahora tenemos nuestros increíbles modelos de lenguaje y sus chatbots increíbles que incluso pueden hacer cosas, pero también son un poco extrañamente poco fiables y se confunden, mientras también tienen rendimiento dramáticamente sobrehumano en evaluaciones. Así que realmente no está claro cómo reconciliar esto, pero eventualmente, tarde o temprano, lo siguiente se logrará. Esos sistemas realmente van a ser agentes de una manera real, mientras que ahora los sistemas no son agentes en ningún sentido significativo. Eso podría ser demasiado fuerte, son muy ligeramente agentes, apenas comenzando. Realmente razonará. Y por cierto, quiero mencionar algo sobre el razonamiento. Es que un sistema que razona, cuanto más razona, más impredecible se vuelve. Cuanto más razona, más impredecible se vuelve. Todo el aprendizaje profundo al que estamos acostumbrados es muy predecible porque hemos estado trabajando en replicar la intuición humana, esencialmente. Es como la sensación instintiva. Si volvemos al tiempo de reacción de 0.1 segundo, ¿qué tipo de procesamiento hacemos en nuestro cerebro? Bueno, es nuestra intuición. Así que hemos dotado a nuestras IAs con algo de esa intuición. Pero el razonamiento, y estás viendo algunos signos tempranos de eso, el razonamiento es impredecible. Y una razón para ver eso es porque las IAs de ajedrez, las realmente buenas, son impredecibles para los mejores jugadores de ajedrez humanos. Entonces tendremos que lidiar con sistemas de IA que son increíblemente impredecibles. Entenderán cosas a partir de datos limitados,
no se confundirán todas esas cosas que son grandes limitaciones. No estoy diciendo cómo, por cierto, y no estoy diciendo cuándo, estoy diciendo qué sucederá. Y cuando todas esas cosas sucedan junto con la autoconciencia, porque ¿por qué no? La autoconciencia es útil, es parte, nosotros mismos somos partes de nuestros propios modelos del mundo. Cuando todas esas cosas se junten, tendremos sistemas de cualidades y propiedades radicalmente diferentes a las que existen hoy. Y por supuesto, tendrán capacidades increíbles y asombrosas. Pero el tipo de problemas que surgen con sistemas así, y lo dejaré como un ejercicio para imaginar, es muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Diría que definitivamente también es imposible predecir el futuro. Realmente todo tipo de cosas son posibles. Esta parte de la charla es, sin duda, la más fascinante, ya que Sutskever se centra en el futuro a largo plazo de la investigación en IA, incluyendo temas relacionados con la superinteligencia, el concepto que define su actual línea de trabajo. Sutskever describe cómo una futura superinteligencia no se limitará a esperar instrucciones pasivamente como hacen los modelos actuales. En cambio, estos sistemas tomarán la iniciativa, definirán sus propios objetivos y propósitos, y se ajustarán dinámicamente para lograrlos. Estos sistemas no solo responderán a comandos, sino que buscarán activamente herramientas, información u oportunidades para alcanzar sus metas. Este enfoque supone un cambio radical respecto a los modelos actuales, que funcionan principalmente mediante patrones de coincidencia y razonamiento predefinido. Mientras que las IA actuales pueden dar la impresión de pensar o razonar, en realidad están limitadas a procesos de coincidencia de patrones y razonamientos paso a paso. La superinteligencia, en contraste, podría razonar genuinamente, analizar cuidadosamente problemas complejos, considerar distintas posibilidades, desarrollar pasos lógicos y tomar decisiones fundamentadas incluso en situaciones nuevas o complicadas. Además, estas futuras IA tendrían la capacidad de aprender directamente de su entorno y adaptarse continuamente, algo que los modelos actuales apenas pueden simular. Este nivel de autonomía y razonamiento acercaría a la IA a una capacidad verdaderamente comparable o incluso superior a la inteligencia humana. La transición hacia sistemas superinteligentes redefine por completo cómo entendemos la inteligencia artificial. No serían simplemente herramientas avanzadas, sino entidades capaces de colaborar, reflexionar y evolucionar de maneras autónomas y dirigidas hacia metas específicas, marcando un antes y un después en la interacción humano-máquina y en el papel de la IA en la sociedad. Lo más asombroso de todo esto es la capacidad que una superinteligencia tendría para entendernos de manera profunda. Mientras que las IA actuales imitan nuestro comportamiento generando texto humanoide o respuestas, a menudo tropiezan con problemas lógicos o complicados. En cambio, una superinteligencia no solo sabrá qué palabras suelen ir juntas, sino que comprenderá realmente los significados y las relaciones, interpretando conceptos de manera similar a los humanos, aunque posiblemente de forma aún más avanzada. Esta IA no se limitaría a procesar información superficialmente, sino que tendría una comprensión profunda de las ideas complejas y la capacidad de analizarlas de forma coherente. Su razonamiento sería más completo y su entendimiento iría más allá del simple procesamiento de patrones. Lo más fascinante y especulativo es la posibilidad de que estas IAs sean autoconscientes. Esto implicaría que no solo procesarían información externa, sino que desarrollarían un sentido interno de sí mismo, sus propios objetivos, procesos de razonamiento y una percepción de su lugar en el mundo. La autoconsciencia permitiría a estas IAs reflexionar sobre sus acciones, lo que podría llevar a mejoras deliberadas, consideraciones éticas más avanzadas y un comportamiento responsable, cualidades que usualmente asociamos con seres conscientes. Esta visión sugiere un futuro en el que la IA no sería simplemente una herramienta avanzada, sino una forma completamente nueva de inteligencia. Sería capaz de actuar por sí misma, pensar profundamente, entender ideas complejas y tener una percepción de su propia existencia. Este escenario redefine lo que significa la inteligencia, marcando un punto de inflexión en la evolución tecnológica y en cómo los humanos convivimos con estas nuevas entidades. Tengo una pregunta para ti sobre el corrector automático, así que aquí está la pregunta. Mencionaste el razonamiento como uno de los aspectos centrales del modelado en el futuro y tal vez un diferenciador. Lo que vimos en algunas de las sesiones de póster es que las alucinaciones en los modelos actuales, la forma en que estamos analizando, tal vez me corrige usted, es el experto en esto, pero la forma en que estamos analizando si un modelo está alucinando hoy en día, porque sabemos de los peligros de que los modelos no sean capaces de razonar, que estamos usando un análisis estadístico, digamos, algunos cantidad de desviaciones estándar o lo que sea alejado de la media en el futuro, ¿no lo crees? Que un
modelo dado a razonamiento podrá corregirse a sí mismo como un autocorrector, y eso será una característica central de los futuros modelos, de modo que no habrá tantas alucinaciones porque el modelo reconocerá cuando tal vez esa es una pregunta demasiado esotérica, pero el modelo podrá razonar y entender cuándo está ocurriendo una alucinación. ¿Tiene sentido la Sí, pregunta? y la respuesta también es sí. Creo que lo que describiste es extremadamente plausible. Quiero decir, deberías verificar. No descartaría que ya esté sucediendo con algunos de los modelos de razonamiento tempranos de hoy. No sé. Pero a largo plazo, ¿por qué no? Quiero decir, es parte de Microsoft Word como la autocorrección. Es una función central. Sí. Solo quiero decir que creo. No creo que llamarlo autocorrección sea realmente un perjuicio. Creo que cuando dices autocorrección, evocas como... Es mucho más grandioso que la autocorrección. Pero aparte de este punto, la respuesta es sí. Uno de los momentos más interesantes en esta entrevista fue cuando Sutskever respondió a una pregunta sobre las alucinaciones en los modelos de IA y si podrían resolverse con el futuro. Actualmente sabemos por declaraciones recientes de Sam Altman y otros expertos de OpenAI y Microsoft que las alucinaciones son un problema complicado de abordar. Sin embargo, Sutskever se mostró optimista al afirmar que en el futuro este problema se resolverá por completo. Resolver las alucinaciones supondría un paso extraordinario, ya que uno de los principales obstáculos para el uso generalizado de la IA es el problema de la fiabilidad. Algunas industrias como la aeronáutica no pueden permitirse errores. Por ejemplo, en los aviones la tasa de fallos aceptada por componentes críticos es de alrededor del 0,1%. Comparado con esto, una IA que falla en un 2% más sería completamente inviable para aplicaciones seguras. Si las alucinaciones desaparecen, permitiría que la IA se adopte con confianza en entornos críticos, transformando sectores como la salud, el transporte y la investigación científica. Este avance cambiaría drásticamente nuestra relación con la tecnología y cómo confiamos en ella para tareas fundamentales. Otro tema clave abordado fue la generalización fuera de distribución, es decir, si los modelos podrán resolver problemas que nunca antes han encontrado. Este avance sería revolucionario ya que permitiría a la IA no solo replicar habilidades humanas, sino también abordar problemas y desarrollar soluciones que los humanos ni siquiera han imaginado todavía. Esto es especialmente importante porque actualmente los modelos de IA suelen estar limitados a contextos para los que han sido entrenados. La capacidad de generalizar y enfrentar lo desconocido abriría la puerta a sistemas verdaderamente versátiles, capaces de explorar nuevos territorios de conocimiento y creatividad. Con estos avances estamos hablando de un futuro en el que la IA no solo igualará a los humanos en sus capacidades, sino que los superará, desarrollando ideas y soluciones que podrían revolucionar todos los aspectos de nuestra vida. Esto es algo que los humanos hacemos con mucha regularidad. Por ejemplo, quizá tengas entre 16 y 20 horas de clases de conducción, pero puedes conducir fácilmente por todo el mundo basándote en haber practicado solo en una pequeña ciudad. Esto es algo que los coches autónomos actuales no pueden hacer. Necesitan mapear la ciudad, recopilar enormes cantidades de datos de entrenamiento y ahí es donde se encuentra el problema. Si logramos desarrollar sistemas de IA que puedan generalizar fuera de sus datos de entrenamiento, sería un cambio radical. Ya no se necesitarían grandes cantidades de datos ni enormes conjuntos de entrenamiento. Sería una situación en la que, con apenas unas horas de entrenamiento, la IA podría enfrentarse a nuevos escenarios y generalizar fuera de la distribución original. Las implicaciones de esto son impresionantes porque significaría que la IA sería capaz de resolver problemas que nunca antes había visto ni enfrentado. Eso es simplemente asombroso. Pero la pregunta no debe responderse con sí o no. Porque, ¿qué significa la generalización fuera de la distribución? ¿Qué significa? ¿Qué significa dentro de la distribución? ¿Y qué significa fuera de la distribución? Porque es una charla de prueba del tiempo, diré que hace mucho, mucho tiempo, antes de que la gente usara el aprendizaje profundo, usaban cosas como coincidencia de cadenas, engramas. Para la traducción automática, la gente usaba tablas de frases estadísticas. ¿Te lo puedes imaginar? Tenían decenas de miles de líneas de código de complejidad, lo cual era, quiero decir, era realmente insondable. Y en aquel entonces, generalización significaba, no está literalmente en la misma redacción que en el conjunto de datos. Ahora podemos decir, bueno, claro, mi modelo logra esta alta puntuación en, no sé, competiciones de matemáticas, pero tal vez las matemáticas, tal vez alguna discusión en algún foro en Internet fue sobre las mismas ideas y por lo tanto está memorizado. Bueno, está bien. Podrías decir que tal vez está en distribución, tal vez es memorización, pero también creo que nuestros estándares sobre lo que cuenta como generalización han aumentado de manera realmente bastante sustancial, dramática,
inimaginable si llevas la cuenta. Entonces, creo que la respuesta es, hasta cierto punto, probablemente no tan bien como los seres humanos. Creo que es cierto que los seres humanos generalizan mucho mejor, pero al mismo tiempo, definitivamente generalizan fuera de distribución. Espero que estés lleno. Hasta cierto punto. Por cierto, vengo a recordarte que te suscribas a mi newsletter, La Señal, para estar siempre al día de todas las noticias sobre ella, ya que es completamente gratis. Puedes entrar desde el link en la descripción.